El Centro Katz, de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010, presentan una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Frederick Katz. Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Lomnitz y estamos el día de hoy inaugurando una serie de programas de conversación con el Dr. Friedrich Katz acerca de la historia de la Revolución Mexicana y sus antecedentes en los tiempos de Don Porfirio. El Dr. Katz es una figura renombrada en la historiografía de México y especialmente de la Revolución Mexicana, aunque no únicamente. Su primer libro fue sobre los aztecas y los incas. Un trabajo ya clásico. Es profesor emérito de la Universidad de Chicago. Ha tenido muchísimos reconocimientos, incluido la medalla de la Orden del Águila Azteca que da el gobierno de México a extranjeros distinguidos. Y entre sus libros famosos acerca de la Revolución Mexicana está La Guerra Secreta, un libro que salió originalmente en 1981 y que fue traducido al español por la editorial Era. Y un poco más recientemente, hace unos 7-8 años, una gran obra acerca de Pancho Villa, que es considerada el libro más importante que se ha escrito sobre el personaje, la vida y los tiempos de Pancho Villa, que también fue traducida al español por la editorial Era. Bueno, ¿qué tal, Dr. Katz? Comenzamos. El día de hoy teníamos programado una conversación que versara y evaluara la situación del porfiriato en la historia mexicana y la situación del porfiriato como un momento previo a la Revolución Mexicana. ¿Qué parámetros le parece a usted que son los más relevantes para comenzar a pensar el porfiriato dentro del contexto más grande, dentro del arco grande de la historia ya de la República Mexicana? Para entender el porfiriato, hay que entender primero lo que pasó antes de que surgiera la dictadura de Don Porfirio. Desde su independencia, México estuvo en lo que muchos llamaron un estado anárquico. Anárquico en el sentido de que ningún gobierno central pudo terminar su mandato, que en México constantemente hubo conflictos civiles y extranjeros. Estos conflictos se debieron a causas en muchos sentidos diferentes. La primera causa que impulsó muchos conflictos fue que México, al conquistar su independencia, no fue un estado bien integrado. Los españoles nunca tuvieron mucho interés en construir carreteras que integraran a todo México. Lo que ellos querían es sacar oro, plata y algunos otros recursos de México y llevar carreteras al Valle de México, que era su centro, y a las minas de oro y de plata. El resto les interesaba poco. Hay que decir también que México tiene, en comparación con otros países del continente americano, obstáculos naturales a su integración, en contraste con Estados Unidos, donde por ejemplo todas las ciudades estaban en el mar y era muy fácil en la costa del mar tener comunicación, o tenían ríos navegables, como es el caso en Argentina. México no tenía ríos que ligaban al altiplano central, que era el punto central de la actividad política, social y económica de México, con el resto del país. Estaba separado por montañas o por desiertos del resto del país. Todo esto impidió una integración. Y entonces hubo constantes luchas entre el centro, que quería dominar el resto del país, y las regiones periféricas, que no tenían ninguna relación con el centro, que no veían por qué el centro les iban a mandar lo que debían hacer. Y eso fue una causa de muchos conflictos que estallaron. Una segunda causa fue diferente, tuvo que ver con el poder de la Iglesia. Al obtener su independencia, México estableció que la Iglesia Católica iba a ser la única que tenía legalidad en México. Iba a tener un monopolio de la educación y la Iglesia tenía enormes riquezas, ante todo en tierras, y también era el
mayor banquero en México. Prestaba dinero a hacendados y a otros grupos. Surgieron muy pronto gente liberales que pensaban que este monopolio de la Iglesia impedía la modernización de México. Por ejemplo, el monopolio católico impedía que protestantes inmigraran a México. El hecho de que tuviera tanta tierra la Iglesia impedía que un grupo de clase media se estableciera en el campo. Además, aún hacendados que no querían pequeños propietarios, sí querían para sí muchas de las tierras de la Iglesia. Y otros que querían la modernización del país pensaban que el dominio de la Iglesia en cuanto a la educación impedía la modernización del país. El resultado fueron constantes guerras civiles entre liberales que estaban en contra de la Iglesia y conservadores ligados a la Iglesia. A esto hay que añadir que México tenía conflictos sociales muy profundos. En las haciendas regían condiciones de semiesclavitud, así que a veces hubo rebeliones de peones, pero ante todo había pueblos libres que habían mantenido su independencia, su autonomía durante la colonia española y que ahora temían que las grandes haciendas los iban a ocupar y quitarles sus tierras. Y entonces teníamos toda una serie de rebeliones, tanto de campesinos autónomos como de indígenas, como los yaquis o los mayas. Y finalmente México fue objeto, más que cualquier otro país de Latinoamérica, de ataques extranjeros. Me refiero a intentos de España de reconquistar a México después de que México tuvo su independencia, ante todo a la guerra con Estados Unidos, que le costó la mitad de su territorio a México, y a la invasión francesa para imponer un emperador austriaco, Maximiliano, que llevó México a años de guerra civil. El resultado fue que hubo muy poco crecimiento económico, mucha inseguridad, y que el país no pudo desarrollarse. O sea que en otras palabras, lo que en el siglo XIX llamaban las condiciones de anarquía frente a las cuales se construyó y se legitimó en buena medida la dictadura porfirista, tenían en realidad varias diferentes causas y aspectos. No era necesariamente una anarquía a nivel local, en la medida en que habían mercados regionales y tal vez caciques regionales, pueblos bien establecidos con sus tradiciones democráticas, pero sí era una anarquía a nivel de la integración de la república como una unidad política y tal vez también como una unidad de comunicación económica y de mercado. Absolutamente. Muchos pueblos mantenían su autonomía. Claro, cuando estallaba una guerra civil, pues también estaban afectados. Cuando ejércitos atravesaban su territorio, les quitaban lo que tenían. Pero en fin de cuentas había cierta estabilidad a nivel regional. Había gobernadores como Santiago Vidaurri en el noreste, como Juan Álvarez en Guerrero, Terrazas en Chihuahua, que sí mantuvieron por muchos años cierta estabilidad en sus estados. Entonces hay cierta estabilidad, pero también cierta propensidad, digamos, al desmembramiento, tanto por las intervenciones extranjeras, los intereses extranjeros, como por la dificultad del centro de imponerse por sobre de las regiones. Y el nódulo para usted del proyecto porfirista en sus inicios, es decir, es un proyecto ante todo de consolidación de México como un espacio, como un mercado, como un espacio, un territorio político. ¿Cuáles en sus inicios, cuáles son las fuerzas que le empiezan a conferir cierta contundencia al proyecto porfirista? Había diferentes fuerzas. Primero, cuando don Porfirio asumió el poder tras un golpe en 1876, algunas de las causas que habían provocado la anarquía se habían debilitado. Los conservadores que se habían aliado con Maximiliano habían sido derrotados y la Iglesia, que los había apoyado, ya no quería luchar en el terreno político o militar. Esto le dio cierta fuerza
primero a los liberales bajo Juárez y después al grupo de Porfirio Díaz. Después Porfirio Díaz desarrolló una estrategia interesante, quitó a los caciques y caudillos locales e impuso gente de su propio medio. Pero todo esto no hubiera bastado ni remotamente a crear lo que podríamos llamar la paz porfiriana si no hubiera habido un tremendo desarrollo económico. La base del desarrollo económico era la construcción de ferrocarriles. Gracias a la construcción de ferrocarriles que ligaban a México a los Estados Unidos por una parte y a la costa y a través de ella con Europa por otra, hubo un tremendo desarrollo económico. Antes de la construcción de ferrocarriles, México exportaba poco. Lo que podía exportar eran productos tan valiosos que valía la pena franquear los altos costos de transporte por mula. Eran oro y plata y mucho menos y muy pocas otras cosas. Ya con los ferrocarriles el transporte se abarrotó enormemente y hubo productos como cobre, henequén y otros productos que ahora se podían exportar. Como resultado de estas posibilidades, el capital extranjero se interesó por México. Empezaron a invertir en ferrocarriles, invirtieron en minas, invirtieron en bancos. Y este desarrollo tuvo una serie de consecuencias. Primero, por motivos obvios, el gobierno tuvo mucho más dinero que antes, porque cobraba dinero a las importaciones. Con este dinero pudo fortalecer el ejército. Y los ferrocarriles permitieron al ejército ir rápidamente a diferentes partes del país para sofocar sublevaciones. Al mismo tiempo, don Porfirio hizo un acuerdo tácito con todos los caudillos, los que le querían y los que no lo querían. Les decía, mire, a los que no lo querían, ustedes han luchado contra mí, como era el caso, por ejemplo, de Luis Terrazas en Chihuahua. No les voy a hacer nada. Les quito del poder político, pero ustedes pueden enriquecerse. Gracias al ferrocarril, a las exportaciones a Estados Unidos, a que ustedes sean mediadores para los inversionistas extranjeros, ustedes se van a enriquecer. Enríquense, pero déjame hacer a mí la política. Y muchos lo hicieron. Y de este modo, en vez de sublevarse, hacer intrigas políticas, prefirieron enriquecerse. O sea que hay en los inicios mismos de la presidencia de don Porfirio una especie de intercambio entre cierta fórmula republicana muy obsesionada tal vez por la independencia nacional, representada por alguien como Lerdo de Tejada, que estaba presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que estaba en contra de la construcción de una línea ferroviaria que ligara a México con los Estados Unidos directamente, versus una fórmula que se podría llamar desarrollista y que pensaba que la única manera de consolidar al país, incluso en el terreno político, era llegando a algún tipo de integración económica con los Estados Unidos, sobre todo, por lo menos, de articulación económica internacional muchísimo más intensa, pero también un poco más riesgosa en el plano de la independencia nacional? Hasta cierto punto. Es decir, por una parte, sí, Lerdo creo que había dicho en algún momento cuanto a Estados Unidos, entre ellos y nosotros el desierto. Sí, la fórmula creo que era entre la debilidad y la fuerza, el desierto. Y Díaz, al contrario, pensaba que la mejor forma de impedir una intervención norteamericana y enriquecer al país era permitir la inversión norteamericana. Pero eso no significaba que Díaz quería una integración con Estados Unidos. Quería obviamente la inversión americana, pero quería y esperaba, ante todo a través de su secretario, de su ministro de Comercio, José Ives Limantour, hacer que la inversión norteamericana fuese contrarrestada por inversiones extranjeras de Europa. Entonces, favoreció a los bancos europeos cuando se trataba de empréstitos. Favoreció para todas las empresas públicas, empresas inglesas, ante todo la empresa de Lord Cowdray, que construyó puertos en Veracruz,
que... Estaba metida en el istmo. Exactamente, que construyó un ferrocarril de Tehuantepec ligando la costa este y oeste de México y el Pacífico con el Atlántico. Y aun cuando se descubrió el petróleo, le dio concesiones preferenciales a la empresa inglesa de Lord Cowdray, la Compañía del Águila. Entonces, sí, por una parte, sí quería Porfirio Díaz la inversión norteamericana, al mismo tiempo temía a los americanos, especialmente después de la guerra hispanoamericana, cuando los Estados Unidos empezaron a intervenir activamente en el Caribe, en Cuba, en el Caribe, en Centroamérica. Porfirio Díaz hizo todo para debilitar la influencia norteamericana. Y uno de los más importantes pasos que su ministro de Comercio dio fue comprar la mayoría de las acciones de los ferrocarriles nacionales que habían pertenecido a compañías americanas e inglesas, y de este modo tener una propiedad mexicana de los ferrocarriles, lo que no fue bien visto en Estados Unidos. Y la nacionalización de los ferrocarriles es en realidad la primera nacionalización que hay en México de alguna compañía de interés público, ¿verdad? Sí, solo que fue otra nacionalización porque primero, en contraste con otras, pagaron el precio que los ferrocarrileros querían y además seguían teniendo tremenda influencia. Aun cuando se nacionalizó, durante mucho tiempo casi todos los trabajadores importantes de primera categoría en los ferrocarriles eran americanos, y muchas veces los que cobraban pasaje solo hablaban inglés, y había todavía los bondholders, los que tenían los accionistas, los accionistas americanos seguían teniendo una importante influencia en los ferrocarriles. Porque solo fueron en realidad cinco años, ¿verdad? Exactamente. Los últimos 5 años el porfiriato, cuando se dio esta circunstancia. Pero pasando a la primera parte del porfiriato, digamos, antes de la entrada de Limantur como secretario de Hacienda, antes, el primer porfiriato, que creo que se podría llamar desde más o menos desde 1876, cuando la revuelta de Tuxtepec, cuando entra don Porfirio al poder, hasta el principio de los 1890s. Este periodo, ¿cómo lo evaluaría usted? Porque, por ejemplo, cuando se habla de una dictadura como la de Franco, frecuentemente se divide, Francisco Franco en España, se divide la dictadura entre una época llamada dictadura versus otra de dicta blanda, entre comillas, es decir, un periodo inicial sumamente represivo, seguido por otro de progreso económico un poquitín menos restringido. Esta clase de división tal vez no pareciera funcionar muy bien cuando pensamos en el porfiriato, pero sí pareciera haber una distinción entre un porfiriato temprano y uno tardío. ¿Cómo la caracterizaría usted, o está usted de acuerdo en que es una buena manera de pensar esto, un periodo, digamos, anterior a los 1890s? Yo lo pondría más bien, había lo que llamaría una dicta blanda al principio, no al fin. Sí. Cuando Porfirio Díaz asumió el poder, todavía tenía poder el Parlamento, todavía había prensa libre, todavía había crítica. Él había prometido la no reelección y no fue reelegido, sino fue reemplazado por un hombre muy cercano a él, Manuel González. Pero cuando Porfirio Díaz fue reelegido en 1884, por elecciones, quién sabe qué honradas eran, ya desde entonces empezó la dictadura más dura. Seguimos en conversación con el doctor Friedrich Katz desde la ciudad de Chicago. Soy Claudio Lomnitz y estamos platicando sobre el proceso de endurecimiento de la dictadura en el transcurso de las décadas finales del siglo XIX, de la dictadura de don Porfirio, desde luego. Estaba usted diciendo, doctor Katz, que la primera época de don Porfirio se puede llamar una dicta blanda, usando el término español, o tal vez incluso ni siquiera está tan claro que haya sido realmente una dictadura el primer periodo, el periodo de él con Manuel González, que haya sido un periodo presidencial incluso vagamente asimilable a la época que don Daniel Cosío Villegas y sus estudiantes llamaban la República Restaurada.
¿Hay alguna razón para pensar, por ejemplo, el primer periodo de don Porfirio y el periodo de Manuel González como algo realmente diferente y separado de el periodo que se conoce como la República Restaurada, es decir, la presidencia de don Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, posterior a la invasión francesa? Tienen algo de común en el sentido de que tenían el hecho común con el periodo de Juárez, en que todavía tenía cierto poder el Parlamento, en que había prensa más libre, pero ya las libertades de que gozaba el país bajo Juárez ya se habían recortado. Todavía no era una dictadura, pero las elecciones ya eran todavía menos honradas, aunque aún durante el periodo de Juárez también hubo problemas electorales. Había ya más autoridad del centro que antes, pero era una transición entre la República Restaurada y lo que desde 1884 iba a ser la dictadura porfiriana. Al mismo tiempo, tal vez en esa época temprana había cierta necesidad, yo diría, no sé si usted está de acuerdo, todavía hasta final de la década de los 1880, un poco más de necesidad de represión, digamos, muy señalada, ¿no? Como el famoso mátenlos en caliente, es decir, episodios de caudillos o de caciques locales o miembros de élites locales que no se estaban queriendo plegar al proyecto de centralización y que en ese momento mataban, y que posiblemente en las épocas posteriores del porfiriato los hubieran mandado a la cárcel de Belén o alguna cosa así. Bueno, hay que decir que esta matanza de algunos caudillos locales en Veracruz, creo que era donde se querían rebelar, y Porfirio les dijo a su gente, mátanos en caliente, era, en cuanto a las clases superiores, la excepción. Hay muy pocos ejemplos de Díaz matando a gente de clase alta. Por ejemplo, Luis Terrazas había derrotado a Díaz en 1870, creo. Había luchado contra él en 76. En otro país dictatorial lo hubieran exilado, lo hubieran matado. Díaz se reconcilió, le dijo, te vas del gobierno, te enriqueces, te dejo en paz. Y esto era la actitud conciliadora. Díaz no era, digamos, como Iván el Terrible en Rusia, que reunía a todos los boyares, los nobles, para una conferencia y después los hizo matar todos. Díaz podía ser sangriento hacia las clases populares, pero la matanza de gente de clase alta era rarísima en el porfiriato. Quería la conciliación, y la conciliación también, debo decir, con la Iglesia, a la cual le permitió recuperar, no oficialmente, pero tácitamente, muchos de sus antiguos privilegios. Escuelas religiosas aparecían en toda parte de México. La Iglesia podía tener bienes, ya no bajo su nombre, sino prestanombres, pero mucha gente que querían salvar su alma dando dinero a la Iglesia no tenían problemas. Entonces había una reconciliación con todos sus antiguos enemigos de clase alta. Esta reconciliación con la Iglesia, que es tan interesante, que le decían las contentas, la buena, la relación armoniosa y a veces un poco bajo la mesa, bajo la tabla, al gobierno con la Iglesia, abrió al gobierno de don Porfirio a la acusación de parte de algunos liberales de vieja cepa de ser un gobierno conservador. ¿Usted piensa que el gobierno de Porfirio Díaz tenía un elemento de gobierno conservador, o que realmente lo que pasa es que trasciende o es una síntesis de las identidades políticas de la época previa de guerras civiles entre liberales y conservadores? Bueno, el problema es cómo definimos conservador. Si por conservador se entiende un gobierno no democrático, entonces era conservador. Si por conservador se entiende un gobierno ligado con buenas relaciones a la Iglesia, también era conservador. Donde no lo era es que nunca revocó las leyes de la Reforma, que aunque ya no aplicadas, existían todavía en la Constitución.
pero era un gobierno cuyo principio principal era, por una parte, el desarrollo económico, por otra parte, la dictadura y la exclusión de las clases populares de cualquier participación en el poder, en el gobierno y en la administración pública. Muchas gracias, doctor Katz, por aquellos comentarios en torno del lugar del porfiriato en la historia moderna de México. Quiero agradecer a nuestro auditorio por habernos seguido el día de hoy e invitarlos a que continúen con nosotros escuchando los programas que siguen, en donde el doctor Katz nos guiará a través no solo de la historia porfiriana, sino sobre todo a través de la historia de la Revolución Mexicana en sus diferentes fases, haciendo un análisis de causas, efectos y también de las contradicciones y conflictos centrales de cada una de sus fases: el maderismo, el gobierno de Victoriano Huerta, las relaciones con los Estados Unidos y con Europa, la fase constitucionalista y el final del carrancismo. El Centro Katz de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010 presentaron una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Frederick Katz.